A ver, ¿qué pasa cuando los políticos ya no pueden prometer absolutamente nada porque sencillamente nadie les cree? Hoy vamos a analizar una campaña política en Chile que fue muy ingeniosa. Le dio la vuelta a todo lo conocido, basando su éxito no en lo que iba a hacer, sino en lo que ya había hecho. Es que, si lo pensamos, las promesas son la base de todo en una campaña. Son como un pacto fundamental. Vota por mí y yo haré esto para ti. Un intercambio que, claro, se basa 100% en la confianza. Pues justo de eso va el análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en una estrategia real que se diseñó para ganar en el peor escenario que te puedas imaginar, con un electorado que ya no se fía de nada ni de nadie. Para entender por qué esta estrategia funcionó, primero tenemos que entender la magnitud del problema. Vamos a situarnos en el Distrito 20 de Chile, un lugar donde la paciencia de la gente, se había agotado por completo. Lo que vemos en esta tabla es, en esencia, un mapa del descontento. Cada zona, cada comunidad, sentía un dolor particular, pero si rascamos un poco, la raíz del problema era la misma en todas partes. Una decepción enorme, profundísima con la clase política. Por ejemplo, en Talcahuano la sensación era de abandono, pero de abandono total. Sentían que para el gobierno, para la capital, pues simplemente no existían, como si los hubieran borrado del mapa. Luego, en Coronel, donde la contaminación era un problema del día a día, la cosa era distinta. Tantas promesas de soluciones que nunca llegaban, habían podrido la confianza hasta convertirla en algo crónico, casi una enfermedad. Y en Concepción, que es la ciudad más grande de la zona, lo que reinaba era la frustración pura y dura. Así que tenemos abandono, desconfianza crónica y frustración. Menuda mezcla, ¿eh? Este era el cóctel tóxico al que se tenía que enfrentar cualquier candidato. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Cómo narices haces campaña en un sitio donde la palabra promesa se ha convertido pues casi en un insulto? El problema de fondo, ojo, no era que las propuestas fueran malas, era algo mucho más profundo. Era un abismo de credibilidad, un agujero cavado durante años por todos los políticos sin excepción, y ninguna promesa nueva podía saltar ese abismo. Y es que daba igual el tema del que hablaras. Seguridad, obras públicas, medio ambiente. La gente oía discursos grandilocuentes y luego, en su día a día, veía que no cambiaba nada. El patrón se repetía una y otra vez, y era agotador. Ante este panorama tan desolador, el estratega Mauricio Sandoval propuso algo que sonaba radical para su candidato, Víctor Hugo Figueroa. La idea, coger el manual de la política tradicional y directamente tirarlo a la basura. La lógica fue, en el fondo, muy simple pero a la vez brillante. Si ya nadie se cree el futuro que prometes, pues enséñales pruebas de tu pasado. La campaña dio un giro de 180 grados, pasó de las promesas a los hechos. Y así es como nació este arquetipo, el de el hacedor. No era alguien que prometía, sino alguien que hacía cosas. La idea era definir al candidato no por lo que decía que iba a hacer, sino por su historial de logros, de cosas concretas y demostrables. Y aquí se ve la ruptura, es que es la noche y el día. Por un lado, el político de siempre, el que usa la retórica, el lenguaje complicado y al final te pide un acto de fe. Y por el otro, el hacedor, que te presenta resultados y te dice, júzgame por mi historial. Lo hizo y puede volver a hacerlo. Esta frase se convirtió en el lema, en el mantra de toda la campaña. Era simple, era directa y transmitía la idea central a la perfección. La mejor promesa es la que ya se ha cumplido. El segundo pilar de la estrategia fue posicionarlo como un político de centro. Claro, en un ambiente tan polarizado, la gente estaba harta de peleas ideológicas. Lo que querían era alguien que resolviera problemas. La idea era unir para poder ejecutar. Muy bien, la teoría suena genial, pero una buena idea no sirve de nada si no se ejecuta bien. Así que vamos a ver cómo llevaron esta estrategia del papel a la calle. El eslogan principal ya encapsulaba toda la estrategia, de transformar Penco a impulsar el Gran Concepción. Fijaos en cómo conecta un logro del pasado, que además es verificable, con un plan de futuro. No es una promesa, es una trayectoria. Pero no se quedaron ahí. En lugar de un único mensaje genérico para todos, hicieron algo mucho más inteligente. Desplegaron un enfoque hiperlocal, adaptando el discurso al punto de dolor emocional específico de cada comunidad. Y aquí vino la jugada maestra. Lanzaron una campaña de misterio, sin nombre, sin partido, solo carteles con frases que reflejaban los problemas reales de la gente. La genialidad fue que, antes siquiera de pedir el voto, ya habían demostrado que entendían la realidad de la gente mejor que nadie. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué lección podemos sacar de este caso? ¿Qué nos enseña?
Pues si lo resumimos, lo que nos deja este caso son 4 principios clave para comunicar en tiempos de desconfianza. Primero, pruebas sobre promesas. Segundo, empatía radical, entender de verdad qué siente la gente. Tercero, unir para ejecutar. Y cuarto, usar la honestidad como un arma de disrupción. Y todo esto, claro, nos deja con una última reflexión, una pregunta bastante potente en el aire sobre el futuro de la comunicación política. ¿Es posible que en el futuro las acciones lleguen de verdad a tener más peso que las palabras? Ahí queda eso.